Entonces, lo que nos convoca. Esto es lo que vimos ayer nosotros, ¿ya? ¿Cierto? Que el envejecimiento poblacional es un fenómeno que está ocurriendo hace ya bastantes años a nivel internacional, donde podíamos precisar que Chile se encuentra en un proceso de transición demográfica, ¿cierto? Donde teníamos un bajo crecimiento poblacional, que se puede observar en las pirámides poblacionales, donde las proyecciones en el año 2025, prácticamente los niños no crecen, no hay aumento de la población infantil, y por su contraparte, debido a este aumento de la esperanza de vida al nacer, se van concentrando las poblaciones en los grupos más altos, más arriba, ¿ya? Llegando a que en continentes como Europa ya se pierda esta composición piramidal y pasa de un cuadrado. Las proyecciones al año 2050, cerca de un tercio, un 28,2% de las personas van a tener 60 años o más. Y la esperanza de vida al nacer actual son cerca de los 80 años. Las mujeres, recuerden que vivían más que los varones, ¿ya? Y esta mayor esperanza de vida claramente va a una mayor también carga de enfermedad. Muchas enfermedades que son muy prevalentes en la población se concentran más en las personas mayores. Aquí ustedes podíamos observar cómo la hipertensión aumentaba de forma importante su prevalencia en el grupo de 65 años y más. Lo mismo la diabetes, lo mismo el riesgo cardiovascular alto, lo mismo con el deterioro cognitivo, ¿ya? Y esta mayor prevalencia de enfermedades crónicas también muchas veces iba de la mano de caída en polifarmacia. Respecto a la dependencia, 14,4% de dependencia funcional, datos de la CACEN 2015. ¿Qué ocurre en los hospitales? Los egresos principalmente por enfermedades circulatorias, enfermedades respiratorias, enfermedades del sistema digestivo, y muchas de estas enfermedades son descompensaciones de enfermedades crónicas. O sea, acá tenemos, por ejemplo, pacientes hipertensos que debutan con un síndrome coronario agudo, pacientes que presentan un accidente cerebrovascular, en la enfermedad respiratoria, muchos pacientes con EPOC, con exacerbaciones. Principales causas de defunción en personas mayores: enfermedades cerebrovasculares, isquémicas del corazón, demencia y enfermedad de Alzheimer en tercer lugar, ¿ya? Y determinantes sociales, nuevamente, que las personas mayores se atienden en los sistemas públicos, 85% de ellos están en el sistema público, ¿ya? Y existía esta migración que claramente está dada por un sistema de menos ingresos económicos y por una alza también de los planes de salud que ocurren con la ISAPRE. Para la ISAPRE no es rentable tener una persona mayor con muchos diagnósticos, con muchas enfermedades, ¿ya? Para la ISAPRE lo que les gusta son los estudiantes de medicina de quinto año, ¿ya? De 23 años, 24, que no tienen ninguna enfermedad. ¿Ok? O sea, en este momento ustedes cuando egresen, las ISAPRES van a estar dando vueltas para que ustedes se afilen con ellos. Pero después cuando tengan 60, 65 años, el portazo nomás, ¿ya? Y la situación de viudez, ¿cierto? Con un promedio de 24,6%, datos de la CACEN. Y en la salud, las personas mayores, datos de la encuesta de calidad de vida de la vejez del año 2019, la mitad bien, la mitad mal. ¿Ya? Entonces este era el resumen que habíamos visto ayer, que existía este cambio en el perfil epidemiológico de las enfermedades, cambio en la prevalencia, importante impacto económico, ¿ya? Para los sistemas de salud y también para las familias. Así que el aumento de la expectativa de vida va de otras obligaciones y de otros desafíos. Hay un aumento en la prevalencia de enfermedades crónicas. Existía este mayor tiempo de mantener el estatus de enfermo, acumulación de enfermedades en el mismo sujeto y principalmente en las etapas finales de la vida, con un impacto también en la funcionalidad y un aumento en la discapacidad, ¿ya? Y además teníamos esta presentación, para rematar,
esta presentación atípica de enfermedades. Entonces, pasamos del paciente básico, que es el paciente joven, con una sola enfermedad aguda, única, en la cual no hay repercusión funcional y no hay secuelas funcionales. ¿Ya? Viene dolor de garganta, resfrío común, 3-4 días, está re bien y vuelve y retoma sus actividades con normalidad. ¿Ya? Versus el paciente contemporáneo, que es un paciente mayor, que tiene muchas enfermedades crónicas, ¿ya? Que tiene muchos medicamentos, que las enfermedades y los síntomas se mezclan entre ellos, ¿ya? Que también los medicamentos pueden enmascarar ciertos síntomas o producir también síntomas. Por ejemplo, un paciente con insuficiencia cardíaca, en donde yo le estoy dando un diurético y empieza con incontinencia urinaria. ¿Ya? Esta incontinencia pudiese ser secundaria al uso de diurético. En tan frecuentes reagudizaciones hay una importante repercusión funcional y también secuelas funcionales. No sé si recuerdan ayer ese esquema que vimos de la diferencia de enfermar de una paciente joven, ¿cierto? Y de un paciente adulto. Por el mismo cuadro, habíamos hecho un ejemplo de una neumonía, en donde el paciente joven estaba 3 días hospitalizado y al alta recuperaba el 100% de su funcionalidad. Versus el paciente mayor, adulto mayor frágil, en donde su funcionalidad basal pudiese estar más disminuida, ¿ya? La enfermedad aguda impactaba mucho más la funcionalidad y después, durante la estadía hospitalaria que se alargaba mucho más, tenía periodos de exacerbación, de mejoría, ¿ya? Y finalmente al alta no recuperaba el 100% de su funcionalidad. ¿Ya? Entonces nosotros con la mejor cara en nuestro centro de salud, nuestra consulta, llega esta persona, ¿ya? Y llega con esta mochila bien cargada, bien pesada. No tiene red de apoyo, presenta deterioro cognitivo, es hipertenso, diabético, dislipidemia, está con una cantidad de medicamentos, ¿ya? Entonces, y me dicen tiene 15 minutos para evaluarlo. ¡Wow! Complejo, ¿ya? Veamos qué hace el modelo biomédico con estos pacientes. Y tenemos este caso, paciente de 87 años, hipertenso, diabético, tiene artrosis de rodilla, viene a su control cardiovascular, trae una presión arterial de 150,68 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 50, un peso de 90 kilos, mide 1,70, tiene este arsenal de medicamentos para la presión: losartán, hidroclorotiazida, atenolol, aspirina para prevenir un infarto, metformina para su diabetes, como está con calambre le están dando potasio, y para la artrosis paracetamol. Y exámenes, tiene una glicemia de ayuno de 160, una hemoglobina glicosilada de 8 y una creatininemia de 1,3 miligramos por decilitro. ¿Qué hacemos con este paciente? ¿Qué le llama la atención de este paciente? Primero, ¿qué diagnósticos tiene este paciente? Alguien que dice... Alguien que quiera participar. Hipertensión arterial, ¿Ya? diabetes mellitus, Perfecto. osteoartritis de rodilla. ¿Ya? ¿Podría tener un infarto antiguo también? Porque le están dando atenolol y además aspirina. No lo sabemos. Y la verdad que la historia tampoco como nos podría precisar si tuvo o no tiene infarto. Bueno, también, o sea, aquí no me dice cuál es el perímetro de cintura que tiene ¿Ya? y no tengo tampoco para ver si tiene dislipidemia. Pero podría, por ejemplo, también tener un síndrome metabólico. Tiene ¿Ya? Pero con los datos que tiene ahí a la vista. Con los datos. Y viene también
el personaje que está ahí al medio. ¿Qué otros diagnósticos podría...? Claramente ya tiene hipertensión, tiene diabetes, tiene artritis de rodilla. ¿Ya? Bueno, escoliosis, ¿Ya? un equilibrio, un equilibrio afectado, por decirlo así, no sabría cómo decírselo más técnicamente. ¿Por qué? ¿Por qué cree que Porque tiene un equilibrio alterado? Porque usa bastón. Ya, el Y además, bastón ya te genera una alerta. Aquí algo está pasando, por algo está usando bastón. ¿Ya? claro, y también por las rodillas, porque Porque tiene artrosis de rodilla. sí, el dolor también hace que uno pueda tropezar o caer. ¿Sí? Bien. Bueno, también podría tener hipermetropía, ya que está viejito. Y estaba eso con O los lentes bien guatones. miopía. ¿Ya? Miopía porque se le ven los ojos chiquititos. ¿Ya? Em, Ahora, ¿qué haría usted con este paciente? ¿O qué le llama la atención de esta imagen de los exámenes, de los controles de los signos vitales y de los medicamentos? eh, bueno, tiene una frecuencia cardíaca muy baja, entonces quizá el atenolol podríamos disminuirlo un poco. Súper, ¿sí? ¿Qué otra cosa? ¿Cómo está el control de su diabetes? Bueno, hay que mejorar el control de la diabetes porque tiene una ¿Mejorarlo a hemoglobina. cuánto? ¿Ah? ¿A cuánto tenemos que mejorarlo? Eh, a, a 6, pero es que si lo ponemos como por ejemplo en 6,5 quizás sería demasiado compensado y se podría caer. ¿Ya? Entonces, a 7 estaría bien. No lo sé, ¿qué dicen sus compañeros? ¿Alguien más que opine igual? Yo ¿Llevar creo que una está hemoglobina bien. glicosilada a 7? Es que la hemoglobina glicosilada está bien en 8 porque es un paciente mayor, entonces no le podemos exigir que llegue a los niveles normales de quizá un paciente más joven. Habría que ¿Ya? bajar la glicemia. O sea, que va de la mano. Si yo bajo la glicemia, voy a impactar en la hemoglobina glicosilada. En las dos. ¿Ya? Pero sí está bien ese análisis de que un paciente ya mayor, 87 años, ¿ya? Donde pareciese que no fuese tan juicioso llevarlo a un muy buen control metabólico porque puede tener otras consecuencias. ¿Ya? Veamos qué pasa con este paciente. Nuestro paciente, aquí está, ¿ya? Él vivía en su casita, vivía en una comunidad, ¿ya? Fue a visitar a su médico al programa cardiovascular y el médico también le pareció que la hemoglobina glicosilada estaba muy alta, ¿ya? No indagó en otras cosas más que en un examen. Entonces, como estaba la hemoglobina glicosilada muy alta y estaba con 3 metformina al día, incorporó glibenclamida en su esquema terapéutico. ¿Ya? Un solo medicamento. ¿Qué pasó con este paciente? Que hizo una hipoglicemia severa, llegó al hospital, ¿ya? En el hospital estuvo 5 días hospitalizado, nadie se preocupó de levantarlo, estuvo en una cama, llegó el fin de semana, así que se extendió el alta para el día lunes, 7 días hospitalizado. No se preocuparon tampoco de articular con la red para que este paciente lo fuesen a visitar y fueran a hacer un buen ajuste en su tratamiento. El paciente se mantuvo en su cama y en definitiva perdió masa muscular y de ahí no se levantó y quedó con pérdida funcional y con discapacidad y en calidad postrado. Entonces, por una sola intervención, nosotros pasamos de tener un paciente frágil, quizás probablemente autovalente con riesgo, a tenerlo en una condición de dependencia severa. ¿Ya? Algo pasó acá. ¿Qué pasa con el modelo biomédico tradicional? Bueno, este se basa en, obviamente, la anamnesis, la exploración física, en algunos exámenes complementarios,
En base a esto yo establezco un diagnóstico médico y ofrezco un tratamiento. Y este tratamiento puede ir hacia la curación, hacia el fallecimiento o la cronicidad. Y así como con este paciente establezco diagnósticos de hipertensión, insuficiencia cardíaca, diabetes mellitus tipo 2, dislipidemia, osteoartritis de rodilla. Y para cada uno de estos diagnósticos voy estableciendo metas y objetivos terapéuticos. Hipertensión, que tenga la presión de tanto, le voy dando enalapril, losartán, hidroclorotiazida. Para la insuficiencia cardíaca, betabloqueador. Diabetes mellitus, hemoglobina glicosilada, en este caso querían llegar a un 7%. Y le dan metformina, glibenclamida. Para la dislipidemia le darán una estatina. Y para la artrosis, manejo del dolor. Pero el modelo biomédico tradicional no se hace cargo, ¿ya?, de esto, de que los adultos mayores tienen cambios asociados a su misma edad avanzada. Existen cambios tanto físicos, mentales, sociales, ¿ya? Tienden a tener enfermedades principalmente que van hacia la cronicidad y muchos de los síntomas se van mezclando entre unos con otros. Tienen esta diferente presentación de enfermedad, esta presentación atípica que habíamos definido ayer, en donde pueden haber cuadros depresivos, donde no existe la tristeza, cuadros de una apendicitis, por ejemplo, en donde no exista el dolor de guata, ¿ya? Un infarto sin dolor, ¿ok? Hay repercusión sobre la función mental y física, y también está muy condicionado la evolución de las enfermedades con el entorno sociofamiliar. ¿Ya? Y de eso claramente no se hace cargo y aquí se queda cojo el modelo biomédico tradicional. Afortunadamente, en el año 1897 nace esta mujer, Marjorie Warren, ¿ya? Nace en Londres, Inglaterra, fue la mayor de 5 hermanas. Ella sale de la escuela de medicina cercano a 1930. Inicialmente le gustaban los cuchillos por el lado de la cirugía y después ya tuvo un interés en los medicamentos y en la administración de los medicamentos. Y fue a través de esto que empezó a trabajar en el cuidado de personas mayores en el año 1930. ¿Ya? Así que no estamos hablando de personas de 75 años, 80 años. ¿Ok? Personas mayores de ese entonces que tenían pluripatología. Y ella lo que hacía, empezaba a evaluarlo de una forma integral. Entonces, le hacía una valoración desde el punto de vista físico, mental, social y funcional. Le buscaba trabajo y lo reincorporaba a la comunidad. Entonces, el paciente ya no estaba en un lugar de cuidado, no estaba en una residencia, sino que se reincorporaba y aportaba a la comunidad. Esto le llamó la atención al Servicio de Salud del Reino Unido. Dijo, oh, esta cosa funciona. ¿Ya? Así que ellos lo incorporaron dentro de sus políticas públicas en el 48. Después, como todas las buenas ideas se copian, Estados Unidos lo incorpora en el 78. ¿Ya? Nosotros todavía estamos ahí al debe. ¿Ya? Existe una orientación técnica para el manejo de personas mayores, escribe la BGI, pero en atención primaria, que es uno de los lugares donde debiese generarse esta estrategia, la verdad que no, queda un poco cojo, ¿ya? Por los tiempos, no se le ha dado quizás las prioridades. Lo más cercano que podría llamarse BGI pudiese ser el EMPAM, pero igual se queda cojo con harta área, ¿ya? Y muchas veces pasa a ser solamente una meta y no terminamos de evaluar los planes de intervención, sino que le indicamos al paciente haga esto, pero después nos reevaluamos a ver si eso tuvo un impacto en mejorar su funcionalidad o en evitar el deterioro. Y tampoco nos preocupamos o nos cercioramos de que efectivamente se hayan cumplido las indicaciones que nosotros dejamos. ¿Ya? ¿Por qué fracasa el modelo biomédico tradicional? Porque puede controlar adecuadamente la enfermedad, pero no la cura. Recuerden que las personas mayores hay una mayor tendencia a la cronicidad. No mejora la condición general de salud. No interviene sobre la nutrición, sobre el estado mental. No interviene tampoco sobre la discapacidad, ni la dependencia, ni sobre el estado mental. Puede generar polifarmacia
y efectos indeseables. Hay actitudes muchas veces pasivas, sentimientos de frustración porque yo no curo al paciente, sino que perpetúa con la misma patología, ¿ya? Y tampoco planifica los usos de diferentes recursos sanitarios. Entonces, al modelo biomédico tradicional, no es que esté malo, pero le falta 3 patitas. Tenemos por un lado la función física, la valoración mental, social, y todo va a estar siempre dirigido a preservar la función, que sería la 4ª evaluación. ¿Ya? Entonces son 4 componentes de la valoración jerárquica integral. La evaluación física, la valoración mental, social y funcional. Y en vista de esto es que nosotros podemos pasar de tener 5 diagnósticos con nuestro paciente a ampliar nuestra mirada, aplicar una valoración jerárquica integral, y claramente se nos abre el abanico con muchas más intervenciones, ¿ya? Desde el punto de vista biomédico, mantenemos los mismos diagnósticos, pero agregamos también la valoración sensorial. Tenemos un paciente que usa lentes, evaluación nutricional. Una compañera mencionó que el bastón le llamaba algo la atención, por lo tanto, probablemente tenga alteración en la marcha del equilibrio esta persona. Desde el punto de vista funcional, vamos a definir que este adulto mayor está en riesgo de dependencia. Desde el punto de vista mental, un deterioro cognitivo leve, depresión leve y social, en riesgo social por abandono. Entonces se amplía. ¿Ya? Y aquí, obviamente, de acuerdo a todos estos diagnósticos, porque si yo averiguo más cosas, tengo que hacerme cargo de lo que estoy averiguando y tengo que ofrecer también planes de intervención. No tiene sentido en que nos quedemos con la BGI en ampliar el abanico y hacer exactamente lo mismo, ¿ya? Y nuevamente mi objetivo va a ser mantener la funcionalidad de esta persona. Y esto es lo que tenemos nosotros actualmente, ¿ya? Existe una orientación técnica, pero existe en el papel. ¿Y qué dice? Respecto a la BGI, lo define como un proceso diagnóstico multidimensional e interdisciplinario que se realiza con el objetivo de cuantificar las capacidades y problemas médicos, psicológicos, funcionales y sociales de la persona adulta mayor, mediante una evaluación clínica, mental, social y funcional. Son 4 patitas de la mesa, para elaborar un plan de cuidados para el tratamiento y el seguimiento a largo plazo del paciente. Entonces, la valoración jerárquica integral va a tener una valoración clínica, en donde yo tengo que buscar los procesos agudos que la persona tenga, las enfermedades crónicas y el nivel de compensación, el estado nutricional, síndromes geriátricos, hay que conocerlos y hay que preguntarlos dirigidamente, y medicamentos. Y aquí insisto, medicamentos, pídanle la bolsa que tiene en la casa. La valoración funcional, vamos a evaluar las actividades básicas de la vida diaria y las instrumentales de la vida diaria. En la valoración social, tenemos que saber quién es el cuidador, cuidadora, red de apoyo, con quién vive. Y la valoración mental, cognitiva y emocional. Doctor, ¿Sí? ¿podría repetir las actividades instrumentales de la vida diaria? Las vamos a ver. Yo les voy a mostrar ahora las pautas de valoración. Y ahí está como bien claro cuáles son las actividades instrumentales. Ok, gracias. ¿Ya? Y también las actividades básicas. Entonces, nosotros abrimos acá el espectro de intervenciones y nuevamente tenemos que hacernos cargo. O sea, si yo diagnostico algo, tengo que ofrecer un plan de intervención. De otra forma, no tiene sentido que yo haga un diagnóstico. ¿Ya? Y esto sí o sí requiere tener equipos comprometidos y tener equipos más que multidisciplinarios, se habla de equipos transdisciplinarios. ¿Ya? La diferencia es en cómo trabajan. El equipo multidisciplinario son muchas disciplinas que no necesariamente conversan entre ellas. ¿Ya? O sea, yo podría tener un enfermero que hace su pega solito en un box, un médico que hace su pega solito en un box,
un trabajador social que hace su pega en el box. Y esos son equipos multidisciplinarios. Pero aquí yo, en el manejo de las personas mayores, no requiero eso. Yo requiero que el médico converse con la enfermera, que la enfermera converse con el médico, que el médico converse con el trabajador social. ¿Ya? Los equipos interdisciplinarios, esto es para que lo sepan nomás, pero la verdad no va a ser como pregunta de prueba, así que no se preocupen en esta diferenciación. Los equipos interdisciplinarios son equipos que conversan entre ellos, que se hacen interconsultas. Y los equipos transdisciplinarios son equipos que, de cierta forma, cruzan un poco la barrera de la otra área y tienden a generar más vínculo, ¿ya? Más comunicación, con el objetivo de generar planes de intervenciones integrales para las personas mayores. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, los equipos tan disciplinarios puede ocurrir que existan ingresos multidisciplinarios, en donde participa médico, enfermera, kine, ven al mismo tiempo al paciente y en vista de esa evaluación de esos tres profesionales se genera una discusión y se genera un plan de intervención. ¿Ya? Claramente esto requiere equipos muy cohesionados, en donde exista confianza entre uno y otro, ¿ya? Y esto lo va dando el tiempo nomás, el tiempo de trabajo. Necesitamos que intervenga un profesional médico que debiese tratar de liderar un poco este equipo, enfermera, trabajador social, kinesiólogos, fonoaudiólogos, terapeuta ocupacional, otros médicos especialistas, dependiendo de las patologías, un cardiólogo, un broncopulmonar, un geriatra va a ser necesario, un traumatólogo, y claramente la familia. ¿Ya? Y créanme que cuando empiezan a ver ustedes personas mayores, se van a dar cuenta inmediatamente cuando la familia está involucrada o no. ¿Ya? Principalmente son las hijas las que cuidan, las mujeres cuidan. Los hijos, no mucho. ¿Ya? Y uno, por ejemplo, un paciente postrado, ve una alta diferenciación en los pacientes que tienen o no tienen lesiones por presión, úlceras por presión. ¿Ya? Donde hay un soporte familiar potente, esos pacientes rara vez existe alguna escara. Los van cambiando de posición, los van lubricando, les van haciendo aseo. Por el contrario, pacientes que a lo mejor no requieren o no tienen mucho soporte, van a ser pacientes multiescarados. ¿Ya? Entonces, los objetivos de la BGI son mejorar la exactitud diagnóstica en base a este diagnóstico cuádruple, clínico, funcional, mental y social. Descubrir problemas tratables no diagnosticados previamente. ¿Ya? Recuerden la imagen donde por el modelo biomédico tradicional teníamos 5 diagnósticos y con la BGI se ampliaron 15 o más. ¿Ya? Y también aquí es importante conocer los síndromes geriátricos y preguntarlos en forma dirigida. Establecer un tratamiento cuádruple adecuado y racional a las necesidades del anciano. Mejorar el estado funcional y cognitivo de la persona mayor. Mejorar claramente la calidad de vida. Conocer los recursos con los cuales cuenta el paciente y su familia. Situar al paciente en el nivel médico-social más adecuado a sus necesidades. ¿Dónde lo voy a dejar? ¿Va a quedar en la casa? ¿Va a quedar hospitalizado? ¿Va a quedar institucionalizado? Y disminuir la mortalidad. ¿Qué nos dice la evidencia? Hasta el momento yo lo estoy hablando solamente teoría. ¿Ya? Ustedes son expertos en medicina basada en la evidencia. Metaanálisis escocés. 22 estudios y cerca de 10.000 pacientes. ¿Qué pasa con la BGI respecto a mantenerse viviendo en su casa? ¿Ya? A favor de la intervención, hacia la derecha. O sea, los pacientes que se le aplicó BGI, a los 12 meses en promedio después de la intervención, se mantenían en sus domicilios. Respecto a deterioro o muerte, a la izquierda, a favor de la intervención. Pacientes que se le aplicaba BGI, menos muerte, menos deterioro. Otro metaanálisis del 93. 28 estudios. Mortalidad.
a los 6 meses, a los 12 meses, a los 24 meses y a los 36 meses. Menos muerte en el grupo que se aplicaba BGI. Todo lo que está a la izquierda a favor de la intervención. Mantenerse en su domicilio a los 6, a los 12, a los 24 y a los 36 meses a favor de la intervención. ¿Qué pasa con la readmisión hospitalaria? Menos readmisión hospitalaria, mejoría a los 6 a los 12 meses en la función física y también mejoría en la función cognitiva a los 6 meses. ¿Ya? Entonces, en resumen, los beneficios obtenidos respecto al grupo control y que están en favor de la BGI, que mejoran la capacidad funcional, hay un menor porcentaje de institucionalización, mayor supervivencia, mejor capacidad funcional, menor porcentaje de institucionalizado se repite, menor reingreso hospitalario, mejor nivel de satisfacción tanto para el paciente como la familia, mejor calidad de vida. O sea, sirve. ¿Ya? ¿Cuáles son los beneficios de la BGI entonces? Mejora la exactitud en el diagnóstico clínico, mejora la funcionalidad y el estado cognitivo de la persona mayor, mejora también el emplazamiento de los pacientes, mejora funcional intrahospitalaria y a los 6 meses del alta, estadía hospitalaria menores, se utilizan mejores los medicamentos y los servicios tanto hospitalarios como comunitarios, se reduce la mortalidad a 1 año, mejora el estado emocional y bienestar y la calidad de vida, ahorro en costos sanitarios, mejora los tratamientos, planifica mejor los cuidados de las personas y reduce el uso innecesario de servicios formales. ¿Ya? ¿Cuáles son las etapas de la BGI? Primero tenemos una etapa de una valoración integral, donde establecemos este diagnóstico cuádruple, ¿cierto? Después, en base a estos diagnósticos, voy a generar una formulación de problemas y una propuesta de intervención, y después voy a reevaluar para ver si se fueron cumpliendo los objetivos y si obtengo mejores resultados en las escalas de valoración funcional. ¿Ya? Y nuevamente modifico o adecuo mi plan de intervención. Entonces ahora vamos a ir evaluando cada una de las áreas y viendo cuáles son las cosas más relevantes de cada una de ellas. ¿Ya? ¿Dudas hasta el momento? Parece que no. ¿Siguen ahí, cierto? Doctor, ¿Sí? a mí me quedó como dando vueltas algo. Lo que pasa es que en el paciente que habíamos visto, el de los Simpsons, se le agregó un fármaco extra por su diabetes, ¿cierto? Exacto. Entonces, y eso lo llevó a la hospitalización y todo lo que tenía que ver con eso. Pero entonces a ese paciente no había que darle ese medicamento extra, sino que había que evaluarlo con este... ¿Perdón? Entonces había que evaluarlo con el modelo, pero entonces no hay que darle un medicamento extra porque ya el paciente ya presentaba polifarmacia. Entonces, no entiendo qué había que hacer con ese paciente. ¿Eso no lo medica? Ya. La idea de ese ejemplo ya era establecer un poco una mirada más crítica a que nosotros no solamente tenemos que enfocarnos en lo que es biomédico, tenemos que ampliar un poco la mirada. Con este paciente lo correcto primero hubiese sido ese arsenal de medicamentos, se lo está tomando bien, hay adherencia. ¿Cuáles son las redes de apoyo que tiene? ¿Existe una familia que está preocupada de que se tomen o no sus medicamentos? ¿Ya? También había que hacer un diagnóstico de la polifarmacia. Usted bien lo dijo, este paciente tenía muchos medicamentos que estaban generando efectos adversos, por lo tanto yo debería ir retirando algunos, ¿ya? Y optimizando a lo mejor el uso de otro tipo de medicamentos. Y claramente saber que hay medicamentos que son inadecuados en las personas mayores, ¿ya? Y uno de ellos es la glibenclamida.
las sulfonilureas no son unos medicamentos que uno deba utilizar en las personas mayores por este mayor riesgo de hacer hipoglicemia. Entonces existen otras alternativas. Pero era solamente que nosotros debiésemos, al momento de mirar a una persona mayor, ampliar nuestra mirada y no solamente enfocarnos en una meta más biomédica. No solamente mirar la hemoglobina glicosilada, que en este caso era el problema. ¿Ya? Ya. Muchas gracias, doctor. No solamente era si era pertinente o no dejar un medicamento. A lo mejor sí, a lo mejor usted despeja muchas cosas, ¿ya? Y este paciente de 87 años tiene una expectativa de vida, no sé, usted le calcula 5 años, ¿ya? Quizá a lo mejor podría haberse beneficiado de otro tipo de medicamento, ¿ya? Por ejemplo, no sé, un inhibidor de la DPP4, ¿ya? O quizás solamente había que corregir algunos hábitos alimenticios, no sé. Pero era como eso, como ampliar un poco la mirada y no solamente enfocarnos en que por un diagnóstico doy pastillas. Ya, doctor, muchas gracias. Ok. Entonces la evaluación clínica, esta es la más complicada de cuantificar y esto está dado por esta peculiar forma de enfermar de las personas mayores, ¿ya? Y esta peculiar forma está dada por que presentan pluripatología, porque tienen estos síntomas un poco larvados, hay una presentación atípica, hay frecuentes complicaciones clínicas, esta tendencia a la cronicidad e incapacidad, presentación frecuente como pérdida de capacidad funcional. Yo le hablaba ayer de un caso de una paciente mayor que consultó por un deterioro de la función, era de la fractura, que solamente había presentado como un deterioro cognitivo y alteración funcional y que llega caminando al box sin dolor y que en definitiva tenía una fractura de cadera. ¿Ya? Entonces, la verdad que uno no sospecha como de entrada un paciente que iba caminando que pueda tener una fractura de cadera. ¿Ya? Está este aumento en el consumo de fármacos, una mayor dificultad diagnóstica y frecuente tendencia hacia la gravedad y la muerte. Entonces la enfermedad se presenta como uno o varios problemas inespecíficos. Es raro encontrar síntomas puros y aislados. Muchas veces la enfermedad se presenta con los síntomas del órgano más vulnerable, ¿ya? Recuerden que el envejecimiento habíamos hablado que era heterogéneo y que era heterogéneo no solamente entre individuos de la misma especie, sino que también era heterogéneo en los órganos de un mismo individuo, ¿ya? Por lo tanto, perfectamente un paciente que presenta, supongamos, una bronquitis, podría debutar o consultar no por la bronquitis, sino que producto de esto se dañó el riñón y debuta con una insuficiencia renal aguda. Pero su estresor fue la bronquitis. ¿Ya? La pérdida de la función puede no corresponder al órgano o sistema afectado. En general hay escasa correlación entre la gravedad del paciente y el problema médico de base y tendencia a la cronicidad e invalidez. ¿Ya? Entonces, dentro de las formas atípicas está la depresión sin tristeza, enfermedad infecciosa sin leucocitosis, sin fiebre, sin taquicardia, un abdomen quirúrgico silente, una enfermedad maligna silente, un infarto sin dolor, edema pulmonar sin disnea. Complicado, porque muchos de estos síntomas que están acá son prácticamente síntomas cardinales de la patología, ¿ya? Entonces se hace bastante complejo con esta forma de presentación atípica, ¿ya? Recuerdo también en una pasantía en el Hospital Higuera, llega una paciente de 91 años que solamente había presentado agitación psicomotora. Llevaba como 2 días con un poco agitada y también había un deterioro en su funcionalidad. Entonces la llevan al servicio de urgencia, en el servicio de urgencia toman exámenes, la verdad que no pesquisan nada más que algunas crepitaciones en la base de los pulmones, ¿ya? Pensaron que el cuadro podría corresponder a una neumonía, por lo tanto empezaron tratamiento antibiótico y la dejan hospitalizada. Durante la hospitalización, producto de la misma hospitalización,
Empezó con mayor agitación, hizo un delirio, le indican quetiapina para manejar el delirio en las noches. Ya llevaba 5 días de tratamiento y como no había mayor respuesta y mejoría, alguien empezó a examinarlo un poco más detallada y de repente encuentra una lesión en el cráneo, toman un escáner y aparece un hematoma subdural. La señora efectivamente se tiene que haber caído en la casa, nadie supo que se cayó y los síntomas fueron secundarios a este hematoma. ¿Ya? Pero complejo, muchas veces los diagnósticos van cambiando en la medida que uno va indagando y va descubriendo otras cosas con la historia. ¿Ya? De ahí también la importancia de tener una forma de evaluar a las personas mayores distinta a una persona adulta tradicional, que era este paciente joven, ¿ya? Donde venía por un diagnóstico, ¿okay? Y que no había ninguna repercusión funcional. Además de todo esto, de que son pacientes con pluripatología, con polifarmacia, de que tienen esta presentación atípica de enfermedades, ¿ya? La anamnesis también puede resultar más compleja. Pueden haber dificultades en la comunicación. Recuerden que la prepiacusia es frecuente. Tengo que yo hablar más con un tono más grave, más alto, más lento, ¿ya? Pueden haber también alteraciones en la cognición, lo que hace que algunas preguntas puede que no las entienda. Muchas veces descripción vaga de síntomas, que uno no sabe qué relación tiene el dolor de cabeza con el dolor de rodilla, y múltiples quejas. Importante la evaluación clínica, los antecedentes personales, y esto es lo mismo que ustedes hacen en una persona adulta. Revisión por sistema, y aquí en la revisión por sistema, un interrogatorio dirigido a buscar síndromes geriátricos. Inmovilidad, caídas, malnutrición, deterioro cognitivo, incontinencia. Recuerden que muchos de los síndromes geriátricos no son conocidos por el tratante, no son conocidos ni siquiera por el paciente, y muchos son escondidos por esta sensación de ser más vulnerable. El paciente que se cae frecuentemente da un sentimiento de vulnerabilidad ante un otro, por lo tanto, si no hay confianza, si ustedes no lo buscan, no les va a contar que se está cayendo. Lo mismo con la incontinencia, ¿ya? Historia de medicamentos, todos, la bolsa que está en la casa, que si existe una alergia, cómo se los toma, ¿ya? ¿Qué dosis está tomando? Y aquí están los que nosotros tenemos que poner ojo, que son los que pueden generar más efectos adversos. Hipoglicemiantes, diuréticos, antihipertensivos, los digitálicos, antiarrítmicos, antidepresivos, neurolépticos, benzodiazepina. Historia nutricional, información sobre la enfermedad actual, examen físico. Vamos a pedir algunos exámenes complementarios y de acuerdo a eso elaborar un listado de problemas. En el examen físico, después ustedes lo revisan acá, importante la presión arterial, como les dije, en decúbito y bipedestación. ¿Ya? En la piel si existen úlceras por presión en los que están encamados. Evaluar lesiones malignas o premalignas. Y dentro de la valoración clínica, también tenemos que valorar la parte nutricional. Y para eso existe esta pauta que es el Mini Nutritional Assessment, que da una aproximación al estado nutricional, si es satisfactorio o no del paciente. Y se hacen preguntas solamente, y se va llenando acá. Se completa con los índices antropométricos, con el IMC, con la circunferencia braquial, ¿ya? Después hay algunas preguntas acá, si consumen los lácteos, frutas, ¿ya? Y se va puntuando, 0, 1, 2, 3, 0, 0, 5, 1, aquí va, por la respuesta va un punto. Sumo los puntos al final, si tiene más de 24 puntos, estado nutricional satisfactorio. Si tiene entre 17 y 23,5 puntos, riesgo de malnutrición. Y si tiene menos de 17 puntos, mal estado nutricional. ¿Ya? Todas las escalas de valoración son complementarias
a la clínica y a otros exámenes, no hacen diagnósticos por sí solos. ¿Ya? Por lo tanto, si yo aplico el Mini Nutritional Assessment, porque el Mini Nutritional Assessment está más orientado a diagnosticar malnutrición por déficit. ¿Ya? Pero si yo aplico un Mini Nutritional Assessment y me da un puntaje de 25 y el paciente tiene un IMC de 42, yo no puedo hacer un diagnóstico que el paciente tiene un estado nutricional satisfactorio. Por la escala acá me va a dar, pero claramente hay otras cosas en la clínica, en la historia, que me están diciendo una cosa totalmente distinta. ¿Ya? Así que todas las escalas de valoración no hacen diagnósticos por sí mismas. La evaluación de la marcha, ya vimos la escala, está la estación unipodal, está el Time Get Up and Go y la escala de Tinetti. Eso es la evaluación clínica. Después, en la valoración funcional, lo que nosotros queremos medir es la capacidad que tiene la persona para realizar sus actividades básicas e instrumentales de la vida diaria. ¿Ya? Claramente esto va a ser prioritario en la calidad de vida y es el parámetro más confiable, objetivo y cuantificable y con mayor poder de discriminación para mortalidad, dependencia e institucionalización. Aquí hablando de la funcionalidad. Y para eso existen escalas de valoración funcional, actividades básicas e instrumentales. Para las actividades básicas de la vida diaria existe el índice de CATS, ¿ya? Que no se utiliza mucho, se lo estoy mostrando para que ustedes lo conozcan, ¿ya? Y que consta de 6 actividades: baño, vestirse, usar el WC, la movilidad, continencia y alimentación. Y de acuerdo a esto, pongo si es independiente o dependiente. Y aquí me dan la categoría del CATS, si es A, B, C, D, E, F o G. Va a depender del número de independencias que hayan para cierto tipo de actividades. ¿Ya? El índice de CATS fue creado en el 58 por un grupo del Hospital de Cleveland y que era para evaluar pacientes hospitalizados con fractura de cadera. No fue pensado en personas mayores. ¿Ok? Pero el que se utiliza y el que ustedes deben conocer más en detalle es el Bartel, que es el que está acá. El índice de Bartel tampoco fue creado para evaluar funcionalidad en personas mayores. Fue creado en el 65 por Mahoney y Bartel y era para valorar la funcionalidad en pacientes post-ACV. ¿Ya? Y se demostró que presentaba un gran valor predictivo sobre mortalidad, sobre reingreso hospitalario, sobre cuánto iba a durar en rehabilitación y dónde iba a estar al alta en los pacientes después del accidente cerebrovascular. Pero en la actualidad se ocupa en la valoración funcional de las personas mayores. Y esto es lo que preguntaban: ¿cuáles son las actividades básicas de la vida diaria? Aquí están: comer, lavarse, vestirse, arreglarse, ir al baño, usar el baño, trasladarse, caminar. ¿Ya? De acuerdo a cada uno de estos parámetros, uno va situando al paciente. Por ejemplo, come independiente, 10 puntos. Necesita ayuda total, dependiente, 0 puntos. Para vestirse, se viste solo, 10 puntos. Necesita ayuda, 5 puntos. Luego yo sumo el puntaje y de acuerdo al puntaje lo clasifico. ¿Ya? Si me da menos de 20 puntos, dependencia total. Entre 20 y 35, severo; 40 y 55, moderado; mayor o igual a 60, leve; y 100, independiente. ¿Ya? Y en el caso que va en silla de rueda, 90 ya sería independiente. Y estas son las actividades instrumentales y lo que se utiliza para valorar la dependencia a esta actividad, la escala del Auto-Brody. ¿Ya? Usa o no usa el teléfono, va de compras, prepara la comida, cuida la casa, lava la ropa, medio de transporte, responsabilidad sobre la medicación, capacidad de utilizar el dinero. Se puntúa, aquí es dicotómico, 1 punto o 0 puntos.
Me ubico acá, cuento los puntajes. Si tiene 8 puntos o más, independencia total. Máxima dependencia, 0 puntos. ¿Ya? Uno de los problemas de esta escala, la escala de Lawton-Brody, son los sesgos dados por el machismo. ¿Por qué? Porque si yo le pregunto a una persona mayor si va de compra, a un hombre, o si prepara la comida, probablemente no lo hace porque nunca lo ha hecho. ¿Ya? Pero no porque tenga un deterioro en su funcionalidad. ¿Okay? Lo mismo con el lavado de ropa. Aquí hay muchas cosas que principalmente las hacen las mujeres. ¿Ya? Entonces ahí hay algo que uno tiene que evaluarlo al momento de aplicar esta escala. Y esto está tomado de una validación del Pfeffer por la doctora Quiroga en la Universidad de Concepción, en donde sí se hace un poco cargo de este sesgo cultural, ¿ya? Que también es para evaluar actividades instrumentales y que se utiliza en el screening de demencia, sumado al Minimente, ¿ya? Y por ejemplo aquí pregunta si él es capaz de comprar ropa solo, cosas para la casa y comestible, y te da opciones normal, o sea, si lo hace, o nunca lo he hecho, pero podría hacerlo ahora, ¿ya? El Pfeffer se le pregunta a un informante confiable que por lo menos vaya una vez a la semana, esté con el paciente en la casa, ¿ya? Entonces uno pone el informante y le va haciendo las preguntas. Y aquí tiene dos alternativas. Si lo ha hecho siempre o nunca lo ha hecho, pero podría hacerlo ahora. Entonces después yo puntúo. El puntaje de corte son 5 puntos. ¿Alguna consulta? ¿O pasamos a la evaluación cognitiva? No, no, doctor. ¿No? Ya. Entonces, en la Doctor, evaluación... ¿Sí? no, la verdad no sé cuánto quedará la clase, me imagino que no mucho, pero podríamos tener una especie de mini recreo chiquitito para enchufarnos bien en lo que Ah, queda. perfecto, sí, ningún problema. ¿Podrían ser 5 minutos? Dale, 5 minutos. Muchas gracias. Ya.
Ya, estamos. Queda poquito. Sí, Doc, aquí estamos. ¿Sí? Gracias. Ya. Disculpen, pero yo me fui, me embalé un poco y la verdad que como no los puedo ver, ya no tengo idea si tienen cara cansados, si están aburridos, si están bostezando. No tengo como ese feedback para poder decirle ya paremos un ratito para tomar aire. Yo estaba embalado nomás dando la presentación. Pero queda menos. Y vamos a hacer la evaluación cognitiva. Entonces ya hablamos de la valoración, ¿cierto? La clínica, la valoración funcional, en donde teníamos las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria. Para las básicas, Bartel. Para las instrumentales, Lawton y Brody. En la evaluación cognitiva y emocional, importante conocer el nivel de escolarización, la profesión, la presencia de factores de riesgo cardiovascular, si es hipertenso, si es diabético, si tiene fibrilación auricular, la historia familiar de demencias, si existen antecedentes psiquiátricos. Nuevamente aparecen aquí los medicamentos y se les va a ir repitiendo constantemente. Motivo de consulta, la orientación, si existen quejas de deterioro de memoria, si hay problemas en el reconocimiento de familiares y amigos, cómo está el lenguaje, cómo está la capacidad de abstracción y juicio, y si existe o no algún trastorno de la conducta. ¿Ya? Existen hartas escalas, ya ustedes me da la impresión que ustedes tienen una clase de demencia, así que les van a mostrar más el espectro de escalas que existen. Yo acá la que puse en la presentación, el Mini-Mental modificado de la doctora Quiroga, que está validado en Chile, ya que tiene un máximo de 30 puntos. ¿Okay? Y lo que evalúa el Mini-Mental modificado, evalúa la orientación, evalúa el registro, evalúa la atención y cálculo, evalúan recuerdo, la nominación, la comprensión de órdenes, comprensión de lectura, la escritura y las praxis. Tiene los puntajes de corte de 27 o más normal, 22 a 26 de deterioro cognitivo y de 0 a 21 sospecha de demencia. Pregunta. Si un paciente en el Mini-Mental me da un puntaje de 15 puntos, ¿tiene demencia? ¿Sí o no? O sea, habría que sospechar demencia, pero decir que tiene demencia. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué dice que hay que sospecharla y no establecerla? Porque, o sea, hay que aplicar otros test, me imagino yo. ¿Sí? Nuevamente le insisto, está bien, las escalas de valoración no hacen diagnóstico. Le hago esa pregunta para que quede eso bien claro. Si un Mini-Mental te da un puntaje de 15, uno no puede establecer solo por ese puntaje que el paciente tiene demencia. ¿Ya? Entonces, las condiciones para aplicar el Mini-Mental, el paciente claramente tiene que estar lúcido, ¿ya? Tiene que ser en un ambiente tranquilo y tiene que tener sus déficits sensoriales corregidos. Si usa lentes, con sus lentes. Si usa audífono, con su audífono funcionando bien, para que pueda comprender las órdenes y que puedan tener un valor lo más cercano a lo real. ¿Ya? Para el Pfeffer, que es el que le había mostrado en una presentación, una diapositiva anterior, necesitamos que sea un informante confiable y que la convivencia con el paciente sea al menos una vez por semana. No me sirve el hijo o la hija que viene una vez al año, que viene para el día del papá o para el cumpleaños. Una vez a la semana, convivir. Tampoco es el que va a tomar un tecito. Convivencia con la persona mayor. ¿Ya? Los puntajes de corte para el Mini-Mental son total 30 puntos. Cada respuesta vale un punto y el puntaje de corte son 22. Aquí están, ¿cierto? 22. 21 para abajo, sospecha de demencia. Y para el Pfeffer, se van sumando los puntajes, el puntaje de corte son 5 puntos.
¿Cómo se postula acá con el Mini-Mental modificado por la doctora Quiroga para hacer screening de demencia? Vamos a definir que un paciente es negativo al screening cuando me aparece un Mini-Mental alterado y un Pfeffer normal, o al revés, un Mini-Mental normal y un Pfeffer alterado. ¿Ya? El Pfeffer lo que está midiendo es la repercusión funcional, pues lo que mide son las actividades instrumentales de la vida diaria. ¿Ya? Ese paciente lo vamos a considerar negativo y lo vamos a revaluar en 6 meses. El paciente positivo para el screening va a ser el que tiene el Mini-Mental alterado y el Pfeffer alterado. Y en este paciente tengo que confirmar con test más específicos para demencia y también aplicar los criterios de SM o CIE-10. Y recién ahí yo planteo el diagnóstico de demencia. ¿Se entiende? Doc, entonces en el paciente negativo tiene que salir uno de los dos alterados. Claro. En realidad es uno de los dos normal. Ah, ya. Sí. El que sale normal, o sea, Pfeffer normal, Mini-Mental normal, sale de esto ya, está normal. El paciente negativo sería el que sale uno normal y el otro alterado. Y ese paciente yo lo revalúo en 6 meses. Y en el que me salen los dos alterados, ahí aplico los test específicos para demencia. ¿Ya? Ya, muchas gracias. Otra cosa importante es que todas estas escalas de valoración de screening de demencia tienen algunos sesgos, ¿ya? Y que en definitiva no puede valorar al 100% de la población. Por ejemplo, un paciente que tenga un doctorado en matemática, si sé con matemática, y que sale todo bien, pero falla aquí. Falla las pruebas de resta. Y solamente por fallar en eso me da un puntaje de 27. De acuerdo al Mini-Mental, está normal. Pero claramente no es normal que un paciente con un doctorado en matemática, ¿ya?, tenga un puntaje de 27. ¿Ya? Lo mismo pasa por el otro extremo, pacientes con bajo nivel educacional que muchas veces van a tener Mini-Mental alterado, pero es por su bajo nivel educacional, porque no saben restar. Hay algunos test que se hacen cargo un poco de este sesgo por el nivel de escolaridad y hacen preguntas que pueden ser contestadas por personas con un bajo nivel de escolaridad. ¿Ya? Entonces eso también uno tiene que considerarlo al momento de establecer una sospecha diagnóstica y de evaluar los puntajes que me dan estas escalas de valoración. ¿Cuál es la sensibilidad del Mini-Mental? Por sí solo tiene un 93,6% de sensibilidad, pero tiene una baja especificidad, 46,1%. El Pfeffer por sí solo, 89% de especificidad y un 70% de especificidad. Y ambos dos, Mini-Mental más Pfeffer, aumentan claramente la sensibilidad y la especificidad. ¿Ya? El valor predictivo positivo igual es bajo de ambas pruebas. Por lo tanto, en general, el Mini-Mental uno lo aplica no en todos los pacientes, sino en los que yo estoy sospechando, o sea, que existe un deterioro referido por el paciente o que existen algunas alteraciones conductuales. ¿Ya? Pero no a la población en general, porque probablemente voy a tener pacientes que me van a salir alterados en Mini-Mental, pero que no necesariamente tienen demencia. ¿Ya? Ahora, si yo estoy en un establecimiento en donde me interesa pesquisar, porque tengo una baja población con demencia, de acuerdo a las prevalencias, lo que significa que hay muchos pacientes que yo no he diagnosticado, es una buena prueba. Si me interesa pesquisar, después yo voy descartando nomás con síntomas, con escalas más específicas. ¿Ya? Y esta es una prueba para cuando yo tengo menos tiempo, ¿ya?, que es el Pfeffer. Son 10 preguntas y se evalúa si es correcto o incorrecto y sumo el número de fallos. Pregunto la fecha que soy, qué día de la semana soy, ¿ya?, número de teléfono, qué edad tiene usted, y sumo después los incorrectos. Si tiene de 0 a 2 fallos,
está normal. Sospecha de deterioro cognitivo de 3 a 4 fallos. Sospecha de deterioro cognitivo moderado 5 a 7. Y sospecha de deterioro cognitivo severo de 8 a 10. Si el paciente tiene un alto nivel educacional, ¿ya? Un fallo menos. O sea, normal sería de 0 a 1, leve sería de 2 a 3, moderado 4 a 6 y severo de 7 a 10. Y por el contrario, si tiene un bajo nivel escolar básica incompleta, un fallo más. Entonces normal sería de 0 a 3, acá sería de 4 a 5, de 6 a 8 y 9 a 10. ¿Ya? Y les voy a mostrar el mini mental para que sepan cómo sumar el puntaje. Ya, acá está el mini mental modificado. Uno va haciendo las preguntas solamente. ¿Qué día de la semana soy? Pone si contesta bien o no. Sí o no. ¿Ya? Doc, no se ve la imagen. No sé si a lo mejor todavía no está mostrando, pero no se alcanza a ver. ¿No se ve nada? No, se ve negro. Ya. Gracias por... Vamos a ver de nuevo. ¿Ahí? Ahí sí. Ya. Entonces, mini mental. Lo que ustedes van haciendo son las preguntas que están acá. Y en la medida que el paciente va contestando bien, ponen sí o no. Acá uno nota la respuesta o si el paciente dice no sabe, que eso tampoco puntúa. ¿Ya? Sí o no, sí o no. Después ustedes tienen que ir sumando los sí, que eso es lo que te va dando el punto. Cada pregunta es un punto. ¿Ya? Acá tienen que tener algunas consideraciones, que en este específico, en el mini mental modificado, la doctora Quiroga, ¿ya? Trata un poco de hacerse cargo de las personas que tienen un nivel educacional más bajo. Entonces, en las preguntas 14 tenemos dos alternativas. Está aplicar la 14A o la 14B. ¿Ya? Entonces, la 14A es 100 menos 7, pero si el paciente tiene un nivel educacional más bajo, puede optar por las 14B. Eso significa la inversión de dígitos. ¿Ya? Pero aquí o aplico el primero o el segundo. Después seguimos con la repetición de los tres objetos que le mencionamos al comienzo: árbol, mesa, avión. Le mostramos el reloj, le mostramos un lápiz, le pedimos que repita 3 perros en un trigal. Y nuevamente aquí me aparecen dos opciones para la 25. Si el paciente sabe leer, le paso la hoja que dice cierre los ojos. Si el paciente no sabe leer, le muestro un monito que tiene un hombre levantando las manos, una foto, que uno lo puede buscar en internet. ¿Ya? Y el paciente tiene que levantar sus dos manos. Nuevamente lo mismo, es la 25A o la 25B. Una de esas dos la que ocupo. Después la 26, que la 26 son 3 puntos, porque le voy dando un punto por cada acción que realice bien. Entonces se le da la indicación y se le pide que tome el papel con su mano derecha, que lo doble y que lo coloque en su rodilla. Entonces, si toma el papel con la mano derecha, un punto. Si lo dobla por la mitad con ambas manos, un punto. Si lo pone en su rodilla, un punto. ¿Ya? Si solamente lo dobla, lo toma con la mano derecha y el resto no, va a tener un punto en el 26. ¿Ya? 27 un punto y acá el 28 nuevamente dos opciones. O los pentágonos o los círculos. ¿Ok? Sumo el puntaje y de ahí lo que les mostré de los puntajes de corte. Menos de 21 menos, sospecha de demencia. 27 o más, normal. Y entre 22 y 26,
sospecha de deterioro cognitivo. ¿Ya? Doctor, no alcancé a leer donde decía, o sea, en el mini mental, donde, ¿por qué? ¿Cómo elijo yo si le pido un pentágono o un círculo? ¿O da lo mismo? No, da lo mismo. Ah, ya, ok. Da lo mismo. ¿Ya? Pero ocupa una u otro. Tiene dos ahí alternativas. Ya. Escala abreviada de depresión geriátrica y ESABACH. Ya valoramos cognitivamente, ahora vamos a evaluar la esfera emocional. ¿Ya? Y para esto también tenemos esta escala que es ESABACH GDS-15, que son 15 preguntas. También las respuestas son sí o no. Acá las preguntas en negrita, cuando dice que no, da un punto. Y el resto da un punto cuando dice sí. Entonces, aquí. Le pregunta, ¿en términos generales está satisfecho con su vida? No. Sí. ¿Siente que su vida está vacía? Sí. No. No. Pongamos que va así. No. No. Sí. 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 Entonces después yo sumo. ¿Ya? Entonces en negrita los no sería 1 punto, 2 puntos, 3 puntos. Y el resto da punto los sí. Entonces tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos. 11 puntos me da sospecha de depresión establecida. Es normal de 0 a 5 puntos. ¿Ya? Nuevamente recalco, esto hace sospecha diagnóstica. Después yo debiese aplicar criterios DSM y ahí establecer si el paciente tiene o no tiene depresión. La evaluación social. Los objetivos que nosotros queremos lograr acá es identificar los factores sociales capaces de facilitar el desarrollo de enfermedad o condicionar la evolución de las mismas. Y aquí el método, la verdad, pueden ser algunos cuestionarios estructurados. Está la escala de Gijón, que es una escala española, no está validada en Chile, pero pudiese tener alguna utilidad porque da un puntaje. Los otros tienden a hacer evaluaciones un poco más subjetivas. ¿Ya? Lo que nos interesa evaluar son los recursos materiales disponibles, cómo están las relaciones con familiares, quién es, hay que decir, cuidadora, quién es la cuidadora principal, cuáles son las actividades sociales donde participa, cuáles son las redes de apoyo, si requiere ayuda externa. ¿Ya? Y el objetivo de la evaluación social es estudiar la relación entre el adulto mayor y su entorno, también identificar los recursos que está utilizando de manera óptima, y lo que evaluamos son estas dos dimensiones, los medios humanos y materiales necesarios para ayudar a suplir los déficits físicos y psíquicos y la integración con el entorno al que pertenece. Tenemos que identificar también situaciones familiares, socioeconómicas y ambientales que condicionan el estado de salud de las personas mayores. Establecer finalmente un plan de soporte social adecuado a cada situación y claramente el soporte social va a contribuir al bienestar y a la calidad de vida. Y como acá hay un cuidador en algunas pacientes, nosotros también tenemos que preocuparnos de cuidar al cuidador. Si cuidamos al cuidador, vamos a estar impactando positivamente en la salud de la persona mayor. Y para determinar sobrecarga en el cuidador, existe esta otra escala que está validada en Chile, que es la escala de Sarit, ¿ya? Que consta de 22 preguntas, y por cada pregunta tengo 5 opciones de alternativas. Una, o sea, nunca, rara vez, algunas veces, bastantes veces, casi siempre. Esto se le pregunta al cuidador principal, se sitúa la respuesta en el puntaje que corresponde y después sumo. Si el puntaje me da menos de 46, menor o igual a 46, sobrecarga, ausencia de sobrecarga. Si me da entre 47 y 55, sobrecarga ligera. Y si me da mayor o igual a 56, sobrecarga intensa. Como el tiempo es escaso, existe un SARIT abreviado que también está validado. Y el SARIT abreviado son solamente las preguntas que están en gris.
la 2, la 3, la 6, la 9, la 10 y la 17. Y la 22. ¿Ya? Y ahí el puntaje es menos o igual a 16, ausencia de sobrecarga, y mayor o igual a 17, sobrecarga intensa. Y esta es la escala de Gijón, una escala española, ¿ya? Pero que también pudiese ser útil porque acá en Chile, por lo menos yo no tengo conocimiento de alguna escala validada para la valoración social, ¿ya? Muchas veces nosotros hacemos la derivación al asistente social y ellos se encargan un poco de activar las redes o de hablar con la familia para que cuiden a estas personas mayores. Y acá te da un puntaje también, dependiendo de en qué lugar se encuentre, en qué situación se encuentre el paciente. Y si el puntaje es mayor o igual a 10, se define como un deterioro social severo. Entonces, ya conociendo las 4 áreas de la valoración geriátrica integral, nos queda definir cómo establecemos este diagnóstico cuádruple, este diagnóstico integral. Clínico, van a estar todas las patologías agudas y crónicas que presenta el adulto mayor, y nuevamente recalco, incluir los síndromes geriátricos que correspondan. ¿Ya? Pregúntenlos. En la valoración funcional, vamos a evaluar las actividades básicas instrumentales de la vida diaria y vamos a definir si el paciente es autovalente o si tiene cierto grado de dependencia. La valoración mental, ¿tiene o no tiene demencia? ¿Tiene o no tiene deterioro cognitivo? ¿Ya? ¿Tiene o no tiene depresión? ¿Tiene a lo mejor algún trastorno ansioso? Y en la social, situaciones relevantes y de riesgo social. ¿Hay abandono? ¿Ya? ¿Hay un buen soporte familiar? Y después de establecer yo este diagnóstico cuádruple, establezco plan de cuidado, un plan por problema. Claramente estos planes van a estar orientados a los problemas encontrados. Siempre indicar movilización. La verdad que el reposo absoluto generalmente no está indicado. Hay familias que creen que los resfríos se pasan porque la persona está 2 semanas en cama. ¿Ya? Lo único que hacemos ahí es que la persona pierda masa muscular y que en definitiva eso después afecta a la funcionalidad. Así que, si puede caminar, que se mueva. Si está hospitalizado y no tiene indicación de reposo absoluto, que camine. ¿Ya? Indicaciones nutricionales, tratamiento farmacológico y o no farmacológico si corresponde, ¿ya? Evaluar obviamente si requiere del acompañamiento familiar, sobre todo en pacientes que que tienen deterioro cognitivo o demencia, en los cuales van a requerir la supervisión de un tercero. Manejo y tratamiento kinésico si corresponde, exámenes dependiendo de los problemas que encontremos, derivaciones de acuerdo también a los problemas encontrados y tiempo y equipo de control. Cada cuánto lo voy a seguir controlando. La pregunta ahora que les hago, de acuerdo a lo que revisamos, ¿a quiénes le hacemos valoración geriátrica integral? ¿A todas las personas mayores? ¿A un grupo? ¿Quiénes creen ustedes que se ven más beneficiados? En lo personal creo que a todos los adultos mayores que tengan enfermedades crónicas múltiples. ¿Ya? ¿Y qué creen otros? ¿Hay otro que opine distinto? Aquí es importante que reconozcamos distintos tipos de envejecimiento. ¿Ya? La misma edad, los dos tienen 87 años. Claramente acá hay un envejecimiento mucho más activo. ¿Ya? Yo tenía un paciente que era boxeador en sus años de gloria y llegaba al box y me decía, doctor, hágase esta. Y se ponía a hacer flexiones en el piso con el dedo pulgar y el índice. Tenía 75 años. Entonces aquí tenemos que precisar como 3 perfiles, a grandes rasgos, 3 perfiles de ancianos. Encontramos por un lado el anciano enfermo. El anciano enfermo es raro que los encontremos. Los ancianos enfermos se comportan muy similar a un paciente adulto joven. O
sea, son pacientes que tienen, prácticamente no tienen enfermedades, ya, enfermedades crónicas, o si tienen enfermedades están muy bien controladas, y que el curso de enfermedad es muy similar a un paciente joven. Tiene una enfermedad aguda, no hay repercusión funcional, están 5 días con tratamiento, recuperan su funcionalidad sin ninguna dificultad, ¿ya? Que es un grupo bastante bajo. Y está el anciano frágil, que nosotros ya definimos que es este anciano que tiene esta pérdida de capacidad de adaptarse al entorno por la pérdida de las reservas funcionales. Por lo tanto, está en un equilibrio inestable, en el cual en una condición basal anda re bien, tiene enfermedades crónicas que están compensadas, pero existe un estresor, que puede ser una caída, una infección, y se manifiesta esta pérdida de capacidad de adaptación y cae en dependencia eventualmente, o hay una pérdida de funcionalidad. Y el tercer grupo son los ancianos geriátricos, que ya son pacientes de más de 75 años, que tienen paciente añoso, que tienen múltiples patologías, múltiples comorbilidades con un impacto en la funcionalidad, con cierto grado de dependencia, que tienen escaso red de apoyo, ¿ya? Entonces, en este grupo de acá, en donde se van a ver más beneficiados con la VGI, ¿ya? Si yo tuviese recursos, claramente ideal para todas las personas mayores, pero los recursos siempre son limitados. Piensen que generar una valoración geriátrica integral requiere una movilización de hartos profesionales, harto trabajo en equipo, hartas intervenciones. Por lo tanto, yo debiese priorizar a grupos más específicos que son en definitiva los que se van a ver más beneficiados por la valoración geriátrica integral. Y son estos dos grupos, los ancianos frágiles, para evitar que caigan en dependencia, y los ancianos que ya tienen ciertos síndromes geriátricos, que para mantenerlos, tratar de recuperarlos a lo mejor, o evitar que esto siga avanzando, ¿ya? Hay algunos autores que señalan, Fried, que cerca del 40% más o menos de las personas mayores podrían eventualmente atenderse con el modelo biomédico tradicional, 4 de cada 10. El resto sería necesario hacer valoración más integral, ¿ya? Ahora, claramente yo voy a reconocer los pacientes, si anciano frágil o geriátrico, una vez que yo establezco el diagnóstico. Por lo tanto, la primera parte de hacer este diagnóstico cuádruple probablemente va a ser aplicado a todos los pacientes mayores. Después de eso, los planes de intervención ahí van a ser claramente individualizados, ¿ya? Y el otro grupo que tampoco se ve muy beneficiado de la VGI son los pacientes terminales, en donde su expectativa de vida son no más de 6 meses, ¿ya? Claramente en ese tiempo no vamos a ver los resultados que esperamos de una valoración geriátrica integral. Por lo tanto, también quedarían como fuera dentro de los grupos que se ven más beneficiados con la VGI, ¿ya? Entonces, si tengo que priorizar recursos, donde hay más evidencia de que sirve, anciano frágil y el anciano geriátrico. Entonces, volvemos a nuestro caso. ¿Ya? Tenemos este paciente de 87 años, ¿cierto? Con ese diagnóstico, con estos signos vitales, con esta cantidad de medicamentos y esos exámenes. Y además aquí aparece que es viudo, si indagamos un poco más la historia, vive solo, una vez a la semana lo visita su hija, quien lo ayuda con el aseo de la casa. La hija ha notado en los últimos meses cierta dificultad el paciente ha notado cierta dificultad para movilizarse por dolor en las articulaciones de la rodilla. Es independiente de las actividades básicas de la vida diaria, maneja su propio dinero, está con sentimiento de soledad e inutilidad en los últimos 2 meses, gatillado por patologías crónicas, ha dejado de participar en las reuniones del club de adulto mayor y de visitar a sus amigos. A la anamnesis dirigida encontramos deposiciones duras cada 3-4 días, no hay incontinencia urinaria, tiene problemas para conciliar el sueño, está durmiendo siestas de 2 horas en las tardes, tiene problemas para escuchar bien, principalmente a los tonos agudos. Al examen físico, un IMC de 31, la presión de 150/68, la frecuencia cardíaca de 50, mal aseo general, el examen cardiopulmonar y abdominal normal, y las escalas de valoración, un Yesabach de 7 puntos, Minimental de 20 y un Pfeffer de 3 puntos. Con esto,
me gustaría que participaran más que las compañeras que han hablado y que pudiésemos generar esta valoración geriátrica integral. ¿Ya? ¿Cuál es la primera patita de la BGI? La primera área de la BGI. Los diagnósticos. Diagnósticos clínicos. Sí. Ya. ¿Qué diagnósticos clínicos tiene este paciente ahora que conocemos más, tenemos más información? Teníamos hipertensión, ¿cierto? Teníamos diabetes de rodilla. ¿Qué otros diagnósticos tiene? ¿Polifarmacia? Ya. Tenemos que buscar, ¿cierto? Síndrome geriátrico. Ya. Síndrome geriátrico, usted bien dice polifarmacia. ¿Qué otro síndrome geriátrico tiene? ¿Tiene constipación? Constipación, perfecto. Insomnio. Trastorno del sueño, ¿ya? Tiene presbiacusia también. Presbiacusia. ¿Algo más? Sospecha de depresión. Ahí habría que revisarlo más. Ya, pero eso lo evaluamos en el área cognitiva y emocional. A toda la razón, toda la razón. ¿Ya? Y Tiene un IMC 31, por lo tanto tiene sobrepeso. tiene sobrepeso, exacto. Aquí debiésemos aplicar nosotros el Mini-Mental, el Mini Nutritional Assessment, y eso nos va a aportar también mayor información. ¿Ya? Entonces, se nos amplió mucho más el espectro solo con el área clínica. Una de sus compañeras al comienzo le llamó la atención del bastón, por lo tanto, este paciente puede que tenga alto riesgo de caída, ¿ya? Solo por usar ayuda técnica. ¿Ya? Segunda patita de la BGI. Ya tenemos la parte clínica. ¿Cuál es la segunda? ¿Funcional? Funcional. Ya. ¿Y este paciente? ¿Cuáles son los diagnósticos funcionales? Podría decirse que está fallando en las actividades básicas porque tiene un mal aseo general. ¿Ya? Aquí dice que es independiente de la actividad básica de la vida diaria. Claramente uno tendría que objetivarlo con la aplicación del Bartel. ¿Ya? Entonces, dentro del diagnóstico uno pone autovalente o independiente de la actividad básica de la vida diaria. Y para la actividad instrumental había que aplicar la Lautoni-Brody, maneja su propio dinero con una actividad instrumental, que está bien. Tenemos que objetivarlo con la escala. Pero para este ejemplo podríamos decir también que es independiente en actividades instrumentales de la vida diaria. Y esos serían los dos diagnósticos en la parte funcional. ¿Ya? Independiente en actividades básicas e instrumentales de la vida diaria. Tercera patita. ¿Sí? Doctor, entonces el hecho que uno vea al paciente que tenga un mal aseo, eso puede, o sea, no es determinante. No. En este caso puede corresponder a otras cosas, no porque él no pueda asearse. Ya. A lo mejor, como alguien dijo por ahí que hay sospecha de depresión que se adelantó un poco, puede ser secundario aquello que no tiene ganas de asearse nomás. No porque no pueda. ¿Ya? Porque uno cuando evalúa la funcionalidad es como el si puede. Sí que tiene la capacidad de hacerlo. ¿Ya? Pero sí, llama la atención y uno también tiene que observarlo y descartarlo que sea porque no quiere y no porque no puede. ¿Ya? La tercera patita sería la valoración cognitiva y emocional. Y ahí tenemos aquí abajo escala, ¿cierto? Y esa batch, 7 puntos.
¿Sería un cuadro depresivo leve? Una sospecha de depresión leve. Claro. ¿Sí? Ahora, igual aquí hay datos en la historia que hacen sospechar que tiene una depresión, porque dice que tiene sentimiento de soledad, inutilidad, ha dejado de participar de actividades, está este tema que dijo su compañera de el mal aseo general, ¿ya? Entonces sí, probablemente pueda tener un cuadro de depresión, ¿ya? Pero solo por el puntaje y esa batch podríamos definir que hay una sospecha. Y en el área cognitiva tiene un mini mental de 20 y un Pfeffer de 3. ¿Hay sospecha de demencia? ¿Sí? ¿Cuál es el corte del mini mental? Otra. Miren estos. ¿Dónde está? Ahí. ¿Tenía cuánto? 22 puntos. 20. Sí, tiene 20. Entonces, ¿no? 20 puntos y 3 puntos en el Pfeffer. Entonces acá, 20 puntos, mini mental, sospecha de demencia, pero el Pfeffer está negativo, tiene 3 puntos. ¿Ya? Por lo tanto, dentro del screening, tenemos que revolverlo en 6 meses. Si tiene 5 puntos o más, ese es positivo el Pfeffer. ¿Qué será el corte? Los 5 puntos. Entonces, con eso yo ya establezco mi diagnóstico cuádruple. Y ahí ya empiezo a hacer todo el plan de intervención. ¿Ya? Doctor, y en la parte social, entonces, ¿cuál podría ser el Perdón. diagnóstico? Eso faltó. Toda la razón, no sé quién, pero sí, faltó esa batida, me equivocó a la mesa. Faltó la valoración social. ¿Ya? Acá con la información que está, la verdad falta harto como para establecer, pero tenemos una hija, ¿ya? Que está preocupada, o sea, hay alguna red de apoyo. Encontramos también la reunión del Club de Adulto Mayor, que también sería una red de apoyo, que aquí lo importante sería reactivar estas reuniones y también hacer una alianza con la hija para el cuidado de esta persona mayor. ¿Ya? Eso. Entonces podríamos decir, por ejemplo, que él como diagnóstico escrito, porque, o sea, me queda esa duda, cuando evaluemos de esta manera al paciente, tengo que dejar escritos los diagnósticos en mi hojita, y entonces el diagnóstico social sería que se está aislando o presencia de un posible cuidador, o cómo podría... Sí, podrías dejarlo así. Hay casos como más evidentes que cuando existe abandono, que iba a ser el diagnóstico tuyo, o escasa red de apoyo. ¿Ya? Pero no existe así como una tipología, como una nomenclatura, como existe la hipertensión o diabetes para definir la parte social. Ahí podrías describir a lo mejor lo que tú indagaste en tu historia, o eventualmente ocupar la escala de Gijón, y de acuerdo a la escala de Gijón, poner acá si tiene situación social buena, intermedia o severa. Que por eso le expuse esto, porque esto da un puntaje y es como más objetivo. ¿Ya? Porque de hecho dentro de la evaluación social tú también podrías perfectamente hacer un genograma, un ecomapa, y ahí poder ampliar un poco la mirada. ¿Ya? Ahora, en la práctica en general es un trabajo que realizan las asistentes sociales. Y uno, como necesitamos un equipo transdisciplinario, necesitamos que participen las asistentes sociales y ellos se encargan como de evaluar esa área. ¿Ya? Ok, gracias.
Y doctor, en el diagnóstico mental, ¿se pondría paciente negativo y reevaluar en 6 meses más? El 6 meses sería como las indicaciones. Ah, ya. ¿Ya? Ahora, nuevamente, si te queda la duda, porque la escala, insisto, son algo más para establecer diagnóstico. Si aún a ti te queda la duda y tú sospechas que una demencia, no estás incurriendo en nada, porque a lo mejor tú en la entrevista vas a encontrar otros datos que escapan un poco al mini mental abreviado o modificado. ¿Ya? Si aplica a escalas más específicas y te hacen sospechar demencia, puedes dejarlo ahí, igual revaluarlo en 6 meses. Ya, Yo doctor, creo que gracias. los síntomas depresivos con las demencias a veces se mezclan. ¿Ya? Muchos pacientes con demencia, cuando uno hace un análisis retrospectivo, pesquisa que muchos de ellos partieron con síntomas depresivos, no sé, 10 años antes o 5 años antes. Entonces a veces se piensa que los trastornos del ánimo o los trastornos del ánimo pudiesen ser síntomas precoces de demencia. Por el contrario, pacientes con depresión establecida, dentro de sus síntomas, pueden también manifestar deterioro cognitivo. Entonces en estos pacientes a veces queda la duda, ¿tiene depresión o está empezando con demencia? Y claramente ahí el tiempo nomás va a ir dando las señales. Si tiene un paciente muy pegado con los trastornos del ánimo, estás con tratamiento, al año sigue igual, los 2 años sigue igual, y empiezan con otras manifestaciones conductuales, lo más probable es que sea una demencia. Si el paciente mejora con el tratamiento que tú le diste, bueno, era una depresión. ¿Ya? Doctor, en la prueba cuando estemos respondiendo preguntas que tengan que ver con estas escalas, la forma de preguntar va a tener que ver con, o sea, el paciente tuvo tantos puntos, ¿cuál es el posible diagnóstico? ¿O sería más como, de acuerdo a, no sé, mini mental, cuáles son las áreas que se Ya. preguntan y las... Tienen que saberse los puntajes de corte. ya. Sí. Tienen que manejar los puntajes de corte. O sea, saber que 27 para arriba es normal, que 21 para abajo sospecha de demencia, que entre 22 y 26 sospecha de deterioro cognitivo, que el Yesabach también tiene estos puntajes de corte, el Pfeffer y la otra que vimos, el Pfeiffer, creo que era. Ya. ¿Estamos, parece? Si no hay más dudas, entonces quedamos hasta acá. Ya, doctor. Ya pues, muchas gracias por la asistencia, muchas gracias a los que participaron. Y creo que la próxima clase que tenemos nosotros es de osteoartritis en 2 semanas más. Tengo la impresión. Me imagino que, porque creo que ustedes estaban en receso esta semana nomás, por eso fueron las clases telemáticas. Así que en esa oportunidad probablemente van a ser presenciales las clases. Sí, fue ¿Sí, no? solo por esta semana. Ya. Así que ahí nos estamos viendo, pues. Muchas gracias, doctor, que esté Que bien. tengan buen día. Bien, chao. Chao, chao.